Buenas tardes, estimados estudiantes de cuarto año, toma de decisiones. Esta es una clase complementaria que corresponde a la unidad 6 y sobre el tema de la negociación. Para esto aprovechamos de que ya está circulando bibliografía reciente, específicamente este libro que pedí desde Londres y que actualiza muchos aspectos que tienen que ver con la diplomacia en general, pero también y en forma particular también con la negociación. A partir de esto agrego entonces estos elementos complementarios al capítulo específico dentro de la unidad 6. Entonces complementamos en esta clase aspectos más recientes sobre la negociación. Como la negociación como parte de los procesos que involucran, como ustedes saben, por un lado, la toma de decisiones y por otro, la gestión de asuntos internacionales de los estados. El punto de partida son los principios que conocemos. La negociación como el intento por explorar y reconciliar posiciones en conflicto con el fin de encontrar soluciones o salidas aceptables para las partes. El objetivo de la negociación es identificar las áreas de intereses comunes y también identificar las áreas de conflicto. Si bien los puntos de interés común pueden ser clarificados, ajustados y llevarse a una negociación, esto no ocurre siempre con los temas sobre los cuales existen diferencias o conflictos. Justamente las áreas de conflicto son las que son objeto de negociación y aún más cuando son posiciones irreconciliables. Entonces la negociación sirve para reconciliar esos intereses en conflicto. Los procesos que implican o forman parte de las dinámicas de la negociación también han sido modificados por los cambios sociopolíticos y las transformaciones tecnológicas que permiten el acceso a información y también cierto grado de ejercer o servir como instrumentos para el ejercicio de la presión sobre la toma de decisiones en las negociaciones. A nivel de las acciones en el ejercicio de la negociación, esto es, ante las contrapartes, ella comprende retrasar, desviar la atención o buscar información sobre la otra parte y su posición negociadora. También llevar adelante actividades más informales, como hacer lobby, insinuar una propuesta a través de un proyecto de resolución, intercambio de propuestas y otras consultas. Si bien en general se entiende que una negociación se realiza alrededor de una mesa, esto no siempre es así. También puede ser la negociación realizada a distancia, a través de correspondencia diplomática, de conversaciones telefónicas, el intercambio de emails o a través incluso de los medios de comunicación, es decir, a través de la prensa. Yo les recomiendo, como ejercicio práctico, que se pueden proponer buscar e investigar algunas de estas prácticas en casos recientes de negociación,
sean que hayan involucrado al país o no. Por ejemplo, suele suceder antes de las grandes cumbres bilaterales, por ejemplo, lo habremos visto en los últimos 2 años, cumbres entre Estados Unidos y Corea del Norte, cumbres recientes entre Estados Unidos y Rusia, cumbres también recientes entre Estados Unidos y China, en la cual una o las dos partes hacen advertencias por los medios de prensa de aquello que no están dispuestos a aceptar de la contraparte o las condiciones que están dispuestos a imponer durante la negociación. En estos casos, la contraparte es informada de manera indirecta sobre las posiciones de la otra. Así que se puede hacer un excelente ejercicio buscando en la prensa que contribuye a identificar este tipo de prácticas que están dentro de la negociación. Los caminos o instrumentos a través de los cuales se lleva a cabo la negociación también se han extendido a nuevas prácticas. Es decir, que antiguas y nuevas formas se articulan en un todo de recursos. Discusión de documentos que contienen ideas y conceptos, borradores de agenda, conjuntos de artículos o de posiciones ya conocidas, y la percepción común acerca de documentos que contienen principios y reglas jurídicas que establezcan los márgenes de negociación. Las formas en que es conducida la negociación pueden cambiar durante el proceso o la discusión en torno a ciertos principios o reglas puede conducir también a periodos de receso en las negociaciones. Respecto de la clasificación de las negociaciones, estas pueden ser clasificadas según el tema, su carácter, bilateral, multilateral, influencias que dan forma a las negociaciones, incluyendo la participación de partes amigas, de componedores, de terceras partes, el nivel más público o secreto de la negociación, el marco en el cual se establecerá la negociación, etc. El tema o el ámbito en el cual se llevan a cabo las negociaciones multilaterales no siempre determina las formas en que toda negociación se llevará adelante. El mejor ejemplo está en las negociaciones en la OMC, es decir, en la Organización Mundial de Comercio. Veamos el caso. Mientras la negociación del Acuerdo General de Comercio y Aranceles, GATT, y el Acuerdo General de Comercio y Servicios, GATS, se hizo a través de listas de acuerdos, la negociación de los TRIPS, es decir, la negociación de la propiedad intelectual, se hizo a través del principio del Single Understanding, es decir, los miembros tuvieron que ratificar el acuerdo en su totalidad para posteriormente poder realizar negociaciones sectoriales. Respecto de las formas recientes de negociación, es interesante observar el ejemplo que han dado las negociaciones por el Brexit, es decir, la negociación para la salida de Gran Bretaña, el Reino Unido e Irlanda del Norte de la Unión Europea. Y esto se puede seguir a través de bibliografía. Yo les voy a sugerir
3 páginas de un libro reciente en el cual ustedes podrán ver cómo se ha hecho una recopilación de lo novedoso que ha significado la negociación en este nuevo contexto, ¿no?, dado por el retiro de un miembro de la Unión. Conclusiones. Como señalé, las características de las negociaciones han ido evolucionando. Voy a citar varios ejemplos. Primero, los acuerdos regionales y subregionales han ido proliferando desde el año 2000. En segundo lugar, el aumento de la diversidad de participantes en el sistema internacional ha llevado a un aumento de los acuerdos, no solo entre los estados, sino entre estados y un amplio rango de otros actores, como las organizaciones internacionales, las corporaciones internacionales, los bancos internacionales de crédito, los consorcios navieros, los puertos, que son en su gran mayoría hoy administraciones privadas, y otros actores agrupados en distintas asociaciones. Tercero, estos cambios se han visto reflejados en el aumento de la informalidad de los instrumentos negociados y el crecimiento del uso de memorandos de entendimiento. La tendencia está en parte influenciada por el estilo nacional. Hay países cuyas estructuras burocráticas están más dadas a utilizar determinadas prácticas y otras no. Pero también se da el caso de la conveniencia, ya que los acuerdos y los arreglos de este tipo evitan el requisito de la aprobación constitucional, que es un elemento muy importante. Fíjense ustedes, por ejemplo, que Chile, que fue un impulsor de los acuerdos transpacíficos con posterioridad al retiro de Estados Unidos y que terminaron en los acuerdos de lo que se ha denominado como el CTTP-11, fueron impulsados por Chile, y sin embargo Chile es prácticamente el único país que todavía no los ratifica, porque esa ratificación está detenida en el Senado de Chile. Una cuarta característica de la evolución de las negociaciones está dada por la incapacidad de los estados para concretar términos precisos o llegar a acuerdos definitivos, y esto se ha reflejado en la forma en que se formulan las obligaciones. Un número llamativo de nuevas formas se ha encontrado para resolver estas situaciones, como por ejemplo los llamados acuerdos de caballeros, los acuerdos de implementación, las cláusulas voluntarias o autolimitativas. Por ejemplo, en los años de la crisis de la industria automovilística norteamericana, los Estados Unidos consiguieron con Japón cláusulas voluntarias o autolimitativas por las cuales Japón se autolimitó el número de unidades que exportaba, de automóviles que exportaba al mercado norteamericano. Todo este tipo de formas que yo he señalado tienen la ventaja de la flexibilidad y hacer más expedito el proceso de negociación. El entorno moderno de los acuerdos y lo complejo del marco de acuerdos y entendimientos reflejan el crecimiento del volumen y la complejidad de los temas y los esfuerzos de los actores
para ajustar, desarrollar y proteger sus respectivos intereses. De ahí entonces que vemos cómo la negociación nos obliga a estar permanentemente en el contexto del análisis de los procesos, de las formas, a través de los cuales vamos advirtiendo cómo la negociación va adquiriendo nuevas características, se va modificando, se va ampliando la clasificación de las negociaciones, sus características y las formas recientes. Tal vez de aquí a unos años, los estudiantes que hoy están cursando primer año de la licenciatura, cuando se encuentren en el cuarto año como ustedes, se encontrarán también frente a la necesidad de reflexionar sobre formas recientes que ha adquirido la negociación y que seguramente evolucionarán en los próximos 3, 4 o 5 años. Bien, entonces con esto damos por completada estos elementos respecto de la negociación. Los agregamos en agosto de este año de pandemia 2021 y tenemos alguna bibliografía que acompañamos y que ustedes tendrán a disposición para complementar entonces estos conocimientos y actualización sobre la negociación. Muchas gracias y cuídense.